El abogado Emilio Iván Paredes Yataco, actuando como su interconsulte el abogado Douglas Martín Minaya Núñez. Asimismo, doy cuenta a usted de la presencia del abogado del investigado Gabriel Prado Ramos, el doctor Eduardo Roy Gays, actuando como su interconsulte el doctor Manuel Humberto Asmat Rubio. La presencia también del abogado Car Borjas Calderón, patrocinante del investigado Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde, así como la presencia del abogado Julio Gustavo Rodríguez Salazar, patrocinando al investigado Óscar Ricardo Virreta Ízaga. Doy cuenta a usted también de la presencia de los investigados Susana Villarán de la Puente, José Miguel Castro Gutiérrez y Gabriel Prado Ramos. Doy cuenta a usted también de la presencia de la defensa pública, el doctor Lucas Asensio Uber Marcos. Doy cuenta a usted también de un escrito presentado el día de la fecha, a horas 8:02, por parte del investigado José Miguel Castro Gutiérrez, teniendo como sumilla renuncia a la defensa. Es todo lo que doy cuenta. Contenido, ¿quién renuncia a la defensa? ¿Y quién firma ese documento? El doctor José Orrego Sánchez, que estuvo presente el día de ayer. Ministerio Público, con relación a lo último. En el Ministerio Público no han presentado ningún documento de ese tema, sin embargo sí existe conocimiento de ello, ¿no? ¿Qué tiene Pero no han que presentado. señalar con relación a la inasistencia del abogado defensor que acude en representación de José Miguel Castro Gutiérrez y cuyo escrito ha sido presentado a las 8:02 del día de hoy? ¿Algo tiene que indicar? No, señor juez, yo solicito que se continúe con la diligencia con los que están presentes. José Miguel Castro Gutiérrez está presente. Póngase de pie. Con relación a su abogado defensor, ¿y quién va a asumir su representación en todo caso? Muy buenos días, señor juez. Buenos días. El día de hoy, efectivamente, ha renunciado mi abogado, el doctor José Orrego, y nosotros teníamos entendido de que nuestra audiencia personal era el día de mañana, miércoles. Entonces, lo que le solicito en este caso es que mi caso particular pueda ser hoy visto por un abogado público y el día de mañana, digamos, yo voy a designar un nuevo abogado para la audiencia de mañana. Muy bien, siéntese. ¿Algo que indicar al Ministerio Público? No, no, señor juez, solamente poder continuar con la presente diligencia, ¿no? A ver, esto se constituye como una incidencia y corresponde al órgano jurisdiccional emitir razones y un pronunciamiento al respecto. Como lo que he desarrollado el día de ayer lo tengo en la memoria, es posible que también lo pueda desarrollar con esos mismos elementos. El día de ayer se convocó a todas las partes procesales para que participen de la audiencia que se seccionó para resolver el día de hoy lo que corresponde a la variación de la comparecencia con restricciones que por la de prisión preventiva que se solicitó contra Susana María del Carmen Villarán de la Puente y José Miguel Castro Gutiérrez. El día de ayer fueron notificados las partes procesales, específicamente el abogado del procesado que ha hecho el uso de la palabra, que en el caso de inconcurrencia se le iba a excluir imponiendo 3 unidades de referencia procesal como multa y sin perjuicio de continuar esta audiencia con la defensa pública, del cual también se le notificó en ese acto. Le manifiesto que primero es que hay que dividir siempre esto porque he notado cuestionamientos que se realizan, pero me parece por una cuestión de no identificar la diferencia que existe entre lo que son principios de las reglas procesales o las reglas. Es bajo la bibliografía de tanto de Gustavo Sabreversky como de Robert Alexis. Nuestro título preliminar del Código Procesal Penal y en el número 10 señala que los principios que se encuentran regulados del 1 al 9 resultan prevalecen sobre las reglas procesales por las cuales se construye el Código Procesal Penal y no se puede negar ahí lo que corresponde al derecho de defensa previsto en el artículo 9. Ahora, este derecho de defensa no solamente tiene una connotación de carácter constitucional del artículo 139.14, sino también del artículo 8 de la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuyos lineamientos son vinculantes y deben ser vinculantes también para todos los jueces nacionales. Ahora,
Como regla procesal se establece en el artículo 85 cuáles son las audiencias de carácter inaplazable. Y en este caso lo que se está discutiendo es la libertad personal de los ciudadanos. Siendo así, esto resulta inaplazable, esta audiencia. Y por eso es que en el inciso 4 del artículo en mención se señala: la renuncia del abogado defensor no lo libere de su deber de realizar todos los actos urgentes que fueran necesarios para impedir la indefensión del imputado en la diligencia del cual ha sido citado. Su abogado no se encuentra presente y, en definitiva, lo ha dejado en estado de indefensión. Le manifestaré que el artículo 139.14 de la Constitución Política del Estado señala que el derecho de defensa debe mantenerse, no debe limitarse en ningún estado del proceso. Nos encontramos en un proceso. El otorgarle un espacio de tiempo para que usted pueda asignar un abogado de la defensa privada para el día de mañana significaría recortar al menos en este intervalo de espacio. Por eso... Hola amigos de la República, bienvenidos al programa. Mi nombre es Víctor Caballero y lo que hemos visto al inicio es la transmisión del pedido de prisión preventiva contra Susana Villarán y también contra el ex gerente de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro. Lo que hemos visto básicamente al inicio, este pequeño fragmento, en este momento la audiencia se encuentra en una pausa, se encuentra en un receso, pero han habido algunas incidencias a pesar de que ha transcurrido muy poco tiempo de esta audiencia, como por ejemplo la renuncia del abogado de José Miguel Castro. Se desconocen cuáles son los verdaderos detalles de la renuncia de su defensa legal, pero como vimos en el video, él ha manifestado que el día de mañana va a concurrir con un nuevo abogado o en todo caso solicita uno estatal, pero el juez también indicó que ya aunque tenga defensa o no tenga defensa, igual tienen que avanzar porque esta diligencia no se puede suspender simplemente porque no cuenta con defensa legal. También en las noticias de hoy tenemos unas declaraciones de la defensa, el abogado de Susana Villarán, Jorge Paredes, quien ha manifestado que no están pidiendo nada y Susana está asumiendo su responsabilidad. Vamos a verlo. No, es una convicción sincera porque no se da con juez, pero ella ha querido, por una convicción personal, declarar y decir la verdad. Decir la verdad, que ella, nosotros hemos presentado un escrito a la Fiscalía haciendo su conocimiento de estos hechos. O sea, hemos presentado un escrito con un UCB, con la declaración de ella, entonces la Fiscalía tiene pleno conocimiento, ¿no? Porque en un principio parece que han dicho que, bueno, que no han tiene dicho validez. Que no, claro, ellos han dicho que no tiene en todo caso rango de confesión sincera, claro, que no sería una prueba mientras no se dé ante un fiscal en una diligencia formal. Claro, sí, para empezar no estamos pidiendo confesión sincera, no hemos pedido nada. Colaboración eficaz tampoco está descartado cualquier figura. No, sí, Susana lo ha dicho, ya está asumiendo su responsabilidad y le hemos, como te digo, hemos presentado un escrito con el UCB y hemos pedido fecha para la declaración de ella, no para que amplíe su declaración con estos nuevos, lo que ha señalado ella en los medios de comunicación social. ¿Tanto ustedes como ella estaban al tanto de este audio que ha sido difundido por el señor Prado? No sabíamos, pero siempre lo que uno habla se entiende pues que pueden haber personas que lo graban, ¿no? Entonces, no sabíamos. Bien, que esas fueron las declaraciones del abogado de Susana Villarán respecto a los últimos dos acontecimientos importantes para el caso. El primero es la confesión de Susana Villarán en una radio local, asistió para decir de que ella siempre estuvo al tanto de los aportes de Odebrecht y OAS a su candidatura, a su segunda candidatura y a la campaña por el no, y también la difusión de un audio, una conversación entre Susana Villarán, José Miguel Castro y Gabriel Prado, en la cual básicamente se refiere al aporte de $3 millones. Pero todavía hay muchas preguntas sobre el caso, qué va a pasar, por qué de un momento a otro ha aparecido esta confesión, y justamente para conversar sobre esos temas estamos con Carlos Rivera, él es abogado de IDL. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Creo yo que más allá de los detalles del caso, los detalles de estos nuevos descubrimientos, porque, a ver, corríjame si me equivoco, desde hace ya más de un año que sabemos de esos aportes de 3 millones. Sí, casi 2 años en realidad, ¿no? Casi 2 años, sí, provenientes del Departamento de Operaciones Estructuradas. Sabíamos de que habían sido dirigidos principalmente a la campaña por el no a la revocatoria, que una parte había ido a Valdemir Garreta, este publicista brasileño, podríamos decir aliado de Odebrecht en cierta parte. Exacto. Pero lo nuevo es, para empezar, la afirmación sobre los aportes de $7 millones de parte de OAS
la confesión de Susana Villarán respecto a la situación en general, porque ella básicamente lo que dice es, yo siempre estuve al tanto, ¿no? Sí. de estos acontecimientos, y la grabación de este audio. La pregunta principal es, ¿por qué Susana hizo esto? ¿Por qué confesar prácticamente al final, después de que todos hayan confesado y todo Cuando eso? ya había un pedido de prisión preventiva, ¿no? Exacto. Sí. ¿Ella qué buscaría legalmente? ¿Acogerse a una colaboración o una confesión tal vez? ¿Por qué cree usted que hace esto? Mira, te soy sincero que no termino, escuchando las últimas declaraciones del abogado Paredes, no termino de entender la estrategia legal de Susana Villarán, ¿no? Porque hay una estrategia. De hecho, Tiene que todo haberla. abogado tiene que tener una estrategia para manejar un caso tan complejo y tan grave como este, ¿no? Primero, la circunstancia más relevante, ¿no? Hasta el día viernes último, Susana Villarán y José Miguel Castro se habían manejado sobre la base de una sola estrategia de defensa legal, de decir que ellos no habían tenido conocimiento nunca de ninguna entrega de dinero, que ellos no habían recibido absolutamente ni un solo dólar de la compañía Odebrecht y menos de OAS, sobre la cual no había ningún tipo de información. Las revelaciones de las declaraciones de Barata y al final de esa semana del propio Valdemir Garreta dan cuenta de un hecho que no se conocía, ¿no es cierto? O sea, se sabía que Odebrecht había, digamos, apoyado la campaña por el no con $3 millones y que había ahí una división de 2 millones para los publicistas y $1 millón en efectivo para el señor José Miguel Castro. De lo que no se tenía conocimiento es que OAS también había proporcionado una cantidad importante de dinero, igualmente de manera en términos efectivos, a esa campaña por el no. Y lo tercero que se agrega por parte de Valdemir Garreta es que para la campaña de la reelección de Susana Villarán, hacia el 2014, si mal no recuerdo, se había aportado $4 millones igualmente en efectivo. Por lo tanto, hemos pasado de una suma de 3 millones casi a $10 millones, Exacto. de los cuales aparentemente 8 se han manejado en términos absolutamente al cash y en efectivo. Y desconocidos. Y desconocidos además, ¿no es cierto? Luego de eso hay un cambio sustancial en la posición sobre todo de Susana Villarán, esta suerte de confesión sincera pública que hace a través de una declaración en una radio local y a través de su cuenta personal de Twitter, en la que ella reconoce, dice que siempre estuvo al tanto, que siempre conoció y que ella avaló que todo esto vaya ocurriendo en el tiempo, ¿no? Eso yo creo que ha colocado el caso en otra dimensión. Se hace además, me parece, a los 2 días que la Fiscalía plantea un pedido de variación del impedimento de salida hacia una prisión preventiva. Quedo yo un tanto desconcertado porque primero, ahora entiendo un poco que el abogado dice, no estamos pidiendo ninguna confesión sincera. Claro, en realidad, si bien es cierto, muchos han calificado que ese era el término de lo que estaba haciendo, claro, en realidad una confesión sincera tiene tal características y tiene valor legal, claro, cuando el Ministerio Público desconoce los hechos, ¿no es cierto? Y la propia declaración del imputado ayuda a entender la realización de los acontecimientos y la participación de cada uno de los partícipes. Claro, creo que estamos en un caso en el que ya la Fiscalía lo venía advirtiendo que no solamente era el caso sobre el cual tenían más evidencia, sino que creo cuando la Fiscalía se decide a plantear un pedido de prisión preventiva, ya tiene una historia lo suficientemente, digamos, completa del caso y del rol que cada una de las personas habían cumplido en la solicitud de dinero, tanto en cuanto a Odebrecht como en cuanto a OAS. Por lo tanto, el valor legal de la declaración de Susana Villarán no solamente es, digamos, un tanto extemporáneo, probablemente eso hubiese tenido otro valor si se hacía hace un año o año y medio atrás. O al principio. O al principio, ¿no es cierto? Ya en este momento es poco lo que aporta en términos de conocimiento de los hechos, ¿no? Y el otro tema es lo que su abogado también ha dicho, que ellos no están solicitando nada, es decir, no están pidiendo una reducción de ningún beneficio, no están pidiendo una variación del pedido de prisión preventiva por un arresto domiciliario, porque entiendo que ellos están como que reconociendo todo tipo de responsabilidad y prácticamente eso tendría como una suerte de conclusión en el marco de la audiencia del día de hoy, una suerte de allanamiento al pedido de la Fiscalía de Prisión Preventiva. Habrá que ver cuáles son los términos de cómo se expone eso. Lo único que su abogado ha dicho es que están solicitando que se señale una nueva fecha de ampliación de las declaraciones para que Susana Villarán diga ya en términos más formales en el curso de la investigación preparatoria lo que ha venido diciendo en algunos medios de comunicación, ¿no? Entonces, al ser extemporáneo, al no brindar ningún tipo de destape exclusivo, por así decirlo,
no se va a poder acoger a la colaboración eficaz? Mira, su abogado ha dicho que ellos no están pidiendo ningún tipo de beneficio, ¿no? Y por lo tanto me parece que simplemente lo que va a haber es una declaración de aceptar una responsabilidad, de señalar cuáles son los términos más exactos de su intervención y allanarse al marco de la investigación, ¿no? Cuando un abogado dice, oye, no estamos haciendo ningún tipo de pedido de colaboración eficaz o de confesión sincera, en realidad el único camino procesalmente hablando es que se está allanando al marco de la investigación y seguramente va a entrar a un escenario en el que va a estar simplemente colaborando, seguramente ya no solamente respecto de sus responsabilidades, sino de las responsabilidades de las otras personas que son parte de la investigación y que están en condición de imputados. Estoy hablando de Castro, de Gabriel Prado y de las otras personas del funcionario del municipio. Pero ¿cuál sería en sí el beneficio legal que consigue Susana Villarán por la confesión? ¿Existe, para empezar, algún beneficio puntual? Sí. Procesalmente, la ley procesal establece que cuando una persona imputada hace una confesión sincera y por lo tanto ayuda a conocer los acontecimientos, el escenario y el móvil de su realización y el rol que cada uno ha cumplido, la ley establece que al momento de sentenciarse, esa persona puede recibir una pena mínima o una pena por debajo del mínimo legal, dice la ley, ¿no es cierto? No establece cuánto, es un elemento de valoración que tendría que hacer el juez. Creo que ese no es necesariamente el escenario que va a enfrentar Susana Villarán, ¿no es cierto? Porque ya en realidad cuando la Fiscalía probablemente decida formular una acusación, lo que va a decir es que las declaraciones en las que Susana Villarán está aceptando el reconocimiento de responsabilidad se hicieron en el momento que ya la Fiscalía tenía una historia lo suficientemente completa de la intervención de cada uno de los imputados y lo hizo 2 años después del inicio de las investigaciones y probablemente la tesis de la Fiscalía sea que lo ha hecho solamente apurada por el pedido de prisión preventiva que se había planteado solo 2 días antes de la decisión de hablar y de reconocer su responsabilidad. Para poder acceder a estos beneficios o a estas facilidades, por así decirlo, ella también, pregunto, tendría que confesar el haber cometido, o mejor dicho, admitir el haber cometido ciertos delitos en particular. Sí, claro, claro. Y eso es lo que no quiere hacer. Mira, hay un reconocimiento, y ahí creo que hay que dividir un poco las intervenciones de una persona que está procesada o investigada en medios de comunicación y la declaración y el tono y el sentido de la declaración que ella tendrá que hacer el momento que la Fiscalía lo convoque a una ampliación de su declaración. Digamos, una cosa es que te presentes frente a un periodista y digas, yo solamente reconozco errores, pero no delitos. Ya, en realidad eso es irrelevante en una declaración ante una autoridad como el Ministerio Público, porque el Ministerio Público no te está investigando por los errores políticos que hayas cometido, sino por hechos delictivos que además sobre los cuales ya te ha hecho una imputación. Hay imputados, tráfico o lavado de activos y delitos de corrupción de funcionarios. Por lo tanto, los niveles de aceptación que ella tenga que realizar en el marco de esa ampliación de declaración tendrá que ser respecto de esas imputaciones muy concretas que el Ministerio Público ha hecho. Y le tendrá que decir, oiga, usted reconoce por lo tanto que ha cometido el delito de lavado de activos y el delito de corrupción de funcionarios. Y ahí me parece que la defensa tendrá que hacer una precisión exacta respecto de que lo que está haciendo sobre lo que está reconociendo es exactamente sobre los delitos que la Fiscalía ha imputado a Susana Villarán. Por otro lado, el ex gerente de la municipalidad, José Miguel Castro, hasta hace una semana tal vez, él seguía negando. Acá sentado. Es más, en este set, con Sigrid dijo que él no había recibido ningún dinero, que él no era consciente de eso, de que Susana tampoco lo había hecho. Sí. Básicamente la estrategia era la misma de siempre, ¿no? Negar la recepción del dinero ilícito. Pero ahora, claro, con el cambio, con el giro de la investigación y con el hallazgo de nuevas evidencias, él no estoy informado de la fecha exacta, pero pareciera que él ya se ha acogido a una colaboración. Pareciera ser eso, sí. También hoy día hemos visto que ha sucedido algo bastante extraño, que su defensa renuncia, es más, no el mismo día, sino en la misma audiencia decide retirarse. El caso de Castro, que por cierto también ya se corroboró, como todos, me acuerdo que fue noticia bastante curiosa también por el hecho de que se explicó la procedencia de su codinome Budián, que era un pez, según Barata. Brasileño, sí. ¿Su caso es igual o mucho más
complicado que el de Villarán, porque para empezar, claro, Villarán tiene la responsabilidad política, ella tiene imputaciones legales también, pero tenemos a un señor que ha sido señalado directamente como el receptor tanto de los 3 millones que ya teníamos conocimiento como de estos 7 millones que han aparecido de la nada y son más del doble del monto inicial. Exactamente. ¿Cuál sí. es su situación legal? Mira, en realidad yo creo que las personas que tienen una más grave implicancia en el caso, de hecho, es Susana Villarán y José Miguel Castro, ¿no? Y de paso también el propio Gabriel Prado, por una razón muy concreta. Los tres eran funcionarios públicos, ¿no es cierto? Pongo por delante a Susana Villarán por el hecho de que ella era la alcaldesa sobre la cual se estaba realizando el proceso revocatoria. José Miguel Castro era el gerente municipal y Gabriel Prado era el gerente de Seguridad Ciudadana, si mal no recuerdo, en ese momento. Por lo tanto, ese dato y ese elemento fundamental, tener la condición especial de funcionario público, es lo que complejiza su situación legal, ¿no es cierto? Y agrava las condiciones de su intervención en el hecho delictivo, ¿no es cierto? Sin duda, me parece que lo que hemos visto en los últimos días es que la defensa en general de los tres y mucho más de Susana y de José Miguel Castro ha sido quebrada literalmente, ¿no es cierto? Yo creo que el dato del pedido de prisión preventiva y la eventual solicitud de Castro de presentarse como colaborador eficaz me parece que ha generado esa ruptura en una defensa legal que ya tenía, desde mi punto de vista, ribetes casi de una defensa suicida. Es decir, la Fiscalía en el último año había tenido pasos considerables y muy concretos de avance en el reconocimiento de las evidencias, en el aporte significativo y sustancial de los elementos de convicción, de cómo se habían producido los hechos. La Fiscalía logra incrementar los acontecimientos en el sentido de que no solamente son 3 millones, sino ahora son 10 millones, de que no solamente es Odebrecht, también es OAS. Por lo tanto, la Fiscalía es la que en los últimos meses había logrado dar el detalle preciso de cómo se produjeron los acontecimientos. Y me parece que ese es el hecho que ha generado esa ruptura de la defensa, ha quebrado esa estrategia, te vuelvo a decir, desde mi punto de vista, suicida en el caso de Villarán, de negar algo que la Fiscalía ya tenía en sus escritorios. Y eso es lo que, me parece, determina esta decisión de Susana Villarán de hablar y de reconocer, y probablemente es lo que también, si se confirma, ha determinado a Castro para hacer este pedido de ser el colaborador eficaz, ¿no? Desde su punto de vista, en la experiencia que tiene en casos de defensa legal, claro, tenemos una fiscalía que en la gran mayoría de casos representativos, llámese García, llámese Fujimori, llámese Humala, tenemos una fiscalía que, bueno, en los últimos años, tarde o temprano, ha demostrado que llega a dar con el hallazgo. Sí. A pesar de distintos inconvenientes, de tal vez irse por algunas rutas adicionales, era evidente de que iban a dar con el dinero. Y ahora, claro, no solamente tenemos Odebrecht, sino también OAS, que acaba de explotar, que claro, no estoy seguro la implicancia que tenga en términos presidenciales, pero en municipales tenemos 2 clarísimos exalcaldes que están muy involucrados con ese tema. Desde su percepción, ¿por qué Susana Villarán tomaría la peor decisión de todas, que es mantenerse al margen, negarlo todo y esperar literalmente al último día para decir, bueno, sí? Mira, te soy sincero, no tengo una explicación, ¿no? O sea, como abogado no tengo ninguna explicación en realidad. Por eso te reiteraba la calificación de una defensa suicida en el sentido de que era absolutamente evidente, ya no solamente en el último mes en el que se han producido las principales declaraciones de los funcionarios de Odebrecht, sino el sentido y el curso de las investigaciones del Ministerio Público en el último año han ido en una dirección de avance sostenido en todas las investigaciones, en el caso Keiko y los cócteles, en el caso Toledo, en el caso García, y en su propio caso también. Por lo tanto, no logro tener una explicación cuál fue el nivel de resistencia a cambiar el rumbo de la estrategia, hacer un reconocimiento en un tiempo mucho más temprano y no en el último minuto de las decisiones que el Ministerio Público ha estado tomando. No solo en el sentido de el daño personal que creo que se hace a una persona como ella, sino en el sentido de que se vuelve absolutamente inútil hacer una declaración en el día siguiente a un pedido de prisión preventiva.
¿Cuál ha sido el nivel de compromiso entre Susana y José Miguel Castro, que me parece que han sido los que han logrado definir y mantener este compromiso hasta el final? En realidad no lo conozco, no tengo una explicación clara respecto de ese asunto, pero en realidad esa estrategia ha caminado a contracorriente de lo que ha sido el rumbo de la investigación y de los avances del propio Ministerio Público, que de manera decidida, más allá de todos los problemas vinculados al tema del acuerdo de colaboración, a la intervención del exfiscal de la Nación Chávarri, el avance ha sido un avance sostenido. Y ahí yo creo que hay que destacar un asunto muy importante que tú has mencionado. No solamente es el dato del caso Villarán o el caso de Susana Villarán y del municipio del aporte de OAS, sino el dato de que es la primera revelación de un aporte económico respecto a esta empresa. Se sospechaba, se tenía la sospecha de que eso había también ocurrido, pero creo que ahora ya hay una evidencia palpable, ¿no es cierto?, tras las declaraciones del propietario de la empresa, ¿no? Y seguramente eso también va a tener una directa vinculación con la gestión del anterior alcalde, estamos hablando de Lucho Castañeda, en la gestión anterior a la de Susana Villarán. Estamos hablando de la gestión del 2008 al 2012 seguramente, ¿no? Por lo tanto, ese es otro ámbito de investigación en el que la Fiscalía va a avanzar, da paso sostenido, porque seguramente va a considerar que los logros que obtenga en el caso Villarán seguramente se van a replicar también en el caso Castañeda. Cambiando radicalmente de tema, el caso Inostroza, César Inostroza, el ex juez supremo que fue el protagonista, creo yo, de los Cuellos Blancos, sí, y terminó huyendo de la justicia por la frontera, se fue a España. No tengo exactamente el dato del tiempo que ha pasado, debe haber sido unos medio año más o menos. El fuga entre la primera y segunda semana de octubre del año pasado, ¿no? Estamos hablando de casi 6 meses, sí, un poco por allí. Y la noticia del mes es que se cumplió con el objetivo de extraditarlo. España ha aceptado que se extradite al ex juez, pero es aquí donde empiezan las malas noticias, porque es un vaso medio lleno, medio vacío, porque se aprueba la extradición, pero solamente por 3 delitos. Corríjame si me equivoco. Sí, delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Exacto. Sí. Pero de estos 3 delitos que se le imputan al ex juez, hay uno que no aparece, pero que es el más importante, que es pertenecer a una organización criminal. Exactamente. Hay ciertos detalles, ciertas dudas sobre el verdadero motivo por el cual no figura este delito en su extradición. ¿Podría explicárnosla bien? Bueno, en realidad estuvimos advirtiendo este problema que se ha expresado en la resolución que hemos conocido el día de ayer de la Audiencia Nacional, en el hecho de que el momento que Inostroza y los miembros de la organización Cuellos Blancos, ¿no es cierto?, estamos hablando de otros jueces y sobre todo los miembros del Consejo Nacional del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, es que correspondía al Congreso de la República imputarles a todos ellos el calificativo de haber cometido el delito de organización criminal. El problema surgió cuando el Congreso de la República, a regañadientes y por obra del fujimorismo y del aprismo, terminó solamente imputando el delito de organización criminal al señor César Inostroza Pariachi. Y a los otros jueces y a los otros exmiembros del Consejo de la Magistratura simplemente les imputó delito de corrupción de funcionarios, pero no les imputó el delito de criminalidad organizada. ¿Cuál es el problema que se tiene ahora? Claro, se advirtió en su momento. Van a haber problemas en España, ¿no es cierto?, cuando se pretende imputar a una sola persona el delito de crimen organizado, cuando la propia ley dice que deben ser por lo menos 3 o más de 3 personas que actúen de manera permanente, coordinada, planificada. Bueno, lo que ha dicho España es eso, casi literalmente. O sea, sí reconoce que hay indicios y hay una mínima aceptación de las normas penales que tanto de Perú y en España para el delito de tráfico de influencias, de colusión, ¿no es cierto?, de negociación incompatible, pero dice que en el delito de organización criminal, ¿no es cierto?, analiza 2 elementos importantes. Uno dice que los términos de las conversaciones, este dato de llamarse hermanitos, dice que es una conversación probablemente coloquial que no necesariamente involucra la pertenencia a una organización criminal entre Inostroza y los otros miembros de la magistratura o particulares. Estamos hablando de Antonio Camayo y las otras personas, ¿no? Sí. Pero cuando analiza el elemento de la
más característico del delito de organización criminal, sí concluye que, o sea, se da el dato de que el Congreso de la República solamente a Inostroza le ha hecho la imputación de criminalidad organizada y a nadie más. Y por lo tanto, España se pregunta y dice, oye, ¿cómo es posible que exista una organización criminal con una sola persona? O sea, sí es absolutamente ilógico. Bueno, esas son las consecuencias de la decisión que tomó el Congreso de la República el año pasado. Entiendo que la Procuraduría va a apelar con la defensa que tienen en Perú en España y me parece que va a apostar probablemente a superar y a hacer una revaloración de esos elementos que España califica como los términos de las conversaciones, para efectivamente dar cuenta de que sí es el marco contextual en el que una organización criminal ha venido funcionando, pero creo que probablemente este elemento de, oye, acá hay solamente un miembro de una organización y la propia ley española y peruana dice que deben ser más de 3, yo creo que sí es un elemento difícil de superar, ¿no? El único camino que se va a tener es seguramente replantear el tema del crimen organizado o pertenencia a una organización criminal en otros términos. El escollo que se va a tener que superar es que de nuevo tiene que ser el propio Congreso de la República el que reorganice sus argumentos y le permita, por lo tanto, al Ministerio Público una reconstrucción del caso de organización criminal para que Perú haga un replanteamiento y haga un pedido ampliatorio de extradición a César Inostroza, más aún, o a pesar de que es probable que César Inostroza dentro de un mes ya está en el Perú, que es el plazo que tanto la defensa de Inostroza como la defensa de Perú en España han reconocido que es el plazo en el que la Audiencia Nacional pudiera estar emitiendo ya una resolución de segunda instancia. O sea que Inostroza llega en un mes y allí mismo se empieza con esta apelación, ¿o tiene que llegar primero? Ya la apelación me parece que hay un plazo de solo 3 días, o sea, hacia el jueves la apelación ya tiene que estar ingresada en la... Este jueves, en la Audiencia Nacional. De ahí tiene que haber seguramente una audiencia de segunda instancia en la que van a participar igualmente las dos defensas, la de Inostroza y la de Perú, ¿no es cierto? Y sobre eso se emitirá una nueva resolución ya de un tribunal de apelaciones de la Audiencia Nacional. El plazo en el que las dos defensas coinciden es que eso se conocerá en un mes aproximadamente. Por lo tanto, de ser favorable, inclusive en los términos que está planteada en la resolución del día de ayer, de ser favorable para el Estado peruano, Inostroza sería extraditado por estos 3 delitos a Perú y por lo tanto supongo que luego de emitirse la resolución en 1 o 2 días Inostroza estará llegando a Perú y tendrá que ser seguramente inmediatamente sometido a juzgamiento. A la par, el Perú tiene que retomar el camino de una reconstrucción del caso de organización criminal porque en realidad el aspecto central del caso Inostroza fue ese justamente, no de un juez pillo que estaba haciendo favores a los amigos o conocidos, sino que la postulación, ¿no?, que se hizo fue que era la cabeza de una organización enquistada en el Poder Judicial, ¿no? Bien, entonces esperaremos a que llegue el juez Inostroza por fin. Le agradecemos mucho por estar aquí. Vamos a pasar a la audiencia de Susana Villarán. El abogado Jorge Paredes está brindando declaraciones. Vamos a escucharlo. Sin autorización del juzgado. 3 requisitos muy importantes que lo estableció el juez de investigación preparatoria, el doctor Chuyo. ¿Qué ha sucedido? Mi patrocinada ha cumplido escrupulosamente los 3 requisitos. Escrupulosamente, señor magistrado. Es más, ella varió de domicilio porque ella tenía su domicilio en Miraflores, ¿no?, y varió su domicilio a Lurín. Y fue autorizada por el mismo juez penal con conocimiento ¿de quién? Del representante del Ministerio Público, el cual nunca fue apelado. Nunca fue apelado. O sea, el fiscal reconoce que su domicilio actual, ¿cuál es? Es Lurín. Entonces, eso queda consentido, para quedar claro sobre el tema de los domicilios, porque dice que tuvo un montón de domicilios, que se fue por San Martín y varios domicilios más. Ya el juez lo ha dicho y no fue apelado por el fiscal. Luego de eso, señor juez, ¿no?, el tercer requisito que nos señala la casación es la determinación que dicha medida resulta insuficiente ante el colapso de su capacidad asegurativa frente a las nuevas condiciones, ¿no? Y además, ¿qué nos dice? Mire, y esto es algo muy importante, señor juez. En el 2.6 dice, variación sustancial de las circunstancias que determinaron la imposición de aquella que permitan un significativo incremento del peligro procesal. O sea,
Acá para variar, de comparecencia restringida a prisión preventiva, señor juez, no se necesita una variación de las circunstancias, se necesita una variación sustancial de las circunstancias, no cualquier variación, una variación sustancial. Y segundo, dice que permitan un significativo incremento del peligro procesal. O sea, no cualquier incremento, sino un significativo incremento. No cualquier incremento, un significativo incremento. Entonces, en base a esto, en base a esta casación de cumplimiento obligatorio, vamos a desarrollar el tema del peligro de fuga, en base a la casación. A ver, primero nos ha dicho, acá la representante del Ministerio Público, el tema del arraigo, ¿no? Que vivía en Miraflores, no se sabía que en el allanamiento se hizo una cosa, que después vivió en Lurín, pero señor juez, eso ya quedó, es un tema cerrado. Es un tema cerrado, porque en la comparecencia restringida, en la cual se ordenó la comparecencia, miren, lo dice expresamente en sus fundamentos del juez, se señala expresamente que se conocía del domicilio. Letrado, voy a interrumpir un momento para señalar lo siguiente. El Ministerio Público ha expuesto que se presenta peligro de fuga y peligro de obstaculización. Peligro de fuga por un comportamiento durante el proceso o anterior al proceso, y por otro lado con relación a un contrato laboral. Y el peligro de obstaculización a partir de unas actas. A eso se circunscribe el debate. Sí, señor, pero recuerde, señor juez, también habló sobre el domicilio, ¿no? Hubo una parte que habló del domicilio. No ha sido tomado... Bien, continúa la audiencia por el pedido de prisión preventiva contra Susana Villarán. Hemos estado escuchando las explicaciones de su defensa legal, el abogado Jorge Paredes. Esa audiencia, por si acaso, Iván Paredes, la audiencia va a continuar durante, me imagino, el transcurso de todo el día. Nosotros estamos transmitiendo en paralelo aquí en RTV. Vamos a continuar con toda la transmisión de la audiencia hasta que termine. Así que, por favor, si ustedes quieren seguir el minuto a minuto, entren a rtv.p, descárguense la aplicación, ya sea en Apple o Android, es gratuita, pueden descargarla de inmediato. Ahí vamos a estar con la transmisión del minuto a minuto de esta audiencia y también con los programas que ya ustedes ya conocen. Esto es hasta hoy, ya nos volvemos el día de mañana, que tengan un buen día.